¿Cuándo se convierten las dificultades económicas en una revolución? ¿Cuándo la gente lo arriesga todo para echar abajo el statu quo? Se trata de preguntas complicadas y podemos obtener una de las mejores respuestas analizando lo que ha ocurrido en Sri Lanka. En nuestro vídeo de hoy vamos a contarte exactamente lo que ha pasado y cómo el país ha llegado a donde está. También repasaremos algunas de las implicaciones para otros países que podrían estar en posiciones igualmente precarias. Se trata de un vídeo que no puedes perderte. Salvo que hayas estado viviendo debajo de una piedra durante los últimos 2 meses, sabrás que Sri Lanka ha vivido una revolución. Una revolución que ha dado lugar a protestas que acabaron con el asalto al Palacio Presidencial y la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa. En breve analizaremos estos eventos, pero antes necesitamos un poco de información sobre la historia del país. En pocas palabras, Sri Lanka ha sido gobernada por una familia política durante aproximadamente los últimos 20 años. Se trata de los Rajapaksa, que llegaron al poder por primera vez en 2004. Fue entonces cuando Mahinda Rajapaksa, el hermano mayor del expresidente, fue nombrado primer ministro. Era todo un populista y se proyectaba como el hombre del pueblo. En 2005 fue elegido presidente y uno de sus principales objetivos fue poner fin a la guerra civil del país, que se había prolongado durante 3 décadas. Finalmente, consiguió derrotar a los combatientes de la resistencia en 2009. A pesar de la opinión de algunas personas, la mayoría de la población lo vio como una victoria para la estabilidad. También debemos añadir que más o menos por aquel entonces, Gotabaya ejercía de poderoso estratega militar y funcionario de defensa. Fue el papel que los hermanos jugaron para poner fin a la guerra civil, lo que les valió el apoyo mayoritario de la población. A pesar de haber perdido brevemente el poder en 2015 a manos del partido de la oposición, los hermanos volvieron a la carga en 2019. Todo ello consecuencia de su promesa de volver a la estabilidad tras los atentados del día de Pascua, en los que murieron 250 personas, esta vez a causa del terror islámico. Esto le vino bien a un país asustado por el ISIS y con una guerra civil aún fresca en su mente. Y al final, Gotabaya se convirtió en presidente. Nombró a su hermano, sí, a un anterior presidente, como primer ministro. También dio puestos clave a otros miembros de la familia, lo que nunca es una buena idea. La razón es que al haber solo leales y simpatizantes en el gobierno, nunca se le dijo al presidente que algunas de sus ideas eran sencillamente estúpidas. De hecho, si alguien osaba en decir la verdad, se le despedía de forma inmediata. Y por esta razón se cometieron muchos de estos errores. Uno de los primeros, incluso antes de que Gotabaya se convirtiera en presidente, fue la dependencia de la deuda china para financiar operaciones que suponían un despilfarro. Estos préstamos a corto plazo se firmaron con condiciones onerosas y se utilizaron para construir infraestructuras como un aeropuerto al que nadie vuela y un estadio de cricket que nadie utiliza. Las estimaciones totales de los préstamos chinos pendientes de pago son de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 51.000 millones de dólares que deben a otras naciones. Como dato curioso, en 2018, Sri Lanka dejó de pagar uno de sus préstamos a China y como resultado tuvo que ceder un puerto estratégico en el sur del país a los chinos en un contrato de arrendamiento de 99 años. Una locura. Ahora bien, Sri Lanka pudo pagar en parte sus deudas y mantener el nivel de vida de su población gracias a una de sus principales fuentes de ingresos extranjeros, el turismo. Y aunque los atentados del día de Pascua hicieron mella en este sector, fue la pandemia lo que puso el último clavo en esa fuente de ingresos. Con el hundimiento de la industria turística en Sri Lanka, el gobierno se enfrentaba a una crisis de la balanza de pagos. En esencia, estaba importando mucho más de lo que exportaba y esto significaba que tenían que restringir algunas de esas importaciones o arriesgarse a no poder pagarlas. Uno de esos productos importados de los que más dependía el país era, por supuesto, el combustible. Sri Lanka importaba casi todo su combustible y cuando los fondos empezaron a agotarse, también lo hicieron los surtidores. El combustible es esencial en el país. No solo lo utilizan las personas que lo necesitan para repostar sus coches, sino también para generar energía. Los cortes de combustible han provocado apagones en el país durante meses. Los que podían permitirse pagar el combustible, ya de por sí caro, tenían que pasar horas o en algunos casos días en la cola.
El gobierno también tuvo que racionar este combustible y parece que incluso con ese racionamiento puede no ser suficiente. Aunque había quienes tenían esperanza en la llegada de nuevo combustible, el ministro de Energía del gobierno admitió que no tienen fondos para pagarlo. Los envíos costarían 587 millones de dólares, pero el gobierno solo tiene 125 millones en el banco. Además, tienen una deuda de unos 800 millones de dólares con los actuales proveedores de alimentos. Pero no se trata solo de combustible, también hay escasez de gas para cocinar. Este es esencial para muchos habitantes de Sri Lanka que lo utilizan para cocinar en sus casas. Han tenido que recurrir al fuego para preparar su comida. Por supuesto, dado que el combustible es uno de los principales componentes del coste de muchos bienes y servicios, esto ha contribuido a una inflación bastante elevada. En junio de este año, el gobierno informó de una tasa de inflación del 54.6%, mucho más elevada del 29.8% registrado en mayo, siempre y cuando te creas las cifras oficiales de inflación que publican los gobiernos. Por supuesto, los intentos de solventar los problemas de la balanza de pagos del país fueron en vano, y es que no solo no tenían suficientes dólares para importar bienes vitales, tampoco tenían suficientes reservas para pagar los intereses de su deuda soberana pendiente. El resultado fue el primer impago de deuda soberana de su historia, algo que hundió por completo su calificación crediticia y lo dejó fuera de cualquier otro mecanismo de financiación. Por tanto, se trata de una época complicada para la población de Sri Lanka. Sin embargo, ¿fue esta crisis del combustible la que provocó las protestas? ¿Fue la crisis de la balanza de pagos lo que hizo que la gente saliera a la calle? En nuestra opinión, estos no han sido los factores más importantes, al menos no directamente. Pensamos que el mayor catalizador ha sido la escasez de alimentos. Elegir entre ser detenido o morir potencialmente en una protesta sigue siendo mejor opción que una muerte segura por inanición. En Sri Lanka, la gente tiene dificultades para encontrar su próxima comida y muchos pasan hambre. Esto parece contradictorio en un país que parece tener abundantes tierras cultivables y es un gran productor de alimentos básicos como el arroz, las verduras, etc. Todo ello ha sido el resultado de una política medioambiental gubernamental bastante desacertada, cuyas semillas se sembraron hace más de un año. Permite que lo expliquemos. En abril del año pasado, el gobierno prohibió los fertilizantes sintéticos. El motivo de la prohibición era que estos fertilizantes podían ser perjudiciales, obligando a los agricultores a considerar alternativas como los fertilizantes orgánicos. También tenemos que añadir que el movimiento para prohibir los fertilizantes es global y parece razonable suponer que el gobierno de Sri Lanka lo asumió como una buena política medioambiental. Además, también esperaban que la prohibición ayudara a disminuir el problema de la balanza de pagos del país, eliminando los 400 millones de dólares que se gastaban anualmente en fertilizantes. Recuerda esta cifra porque volveremos a ella dentro de un rato. En cualquier caso, casi todos los agricultores o expertos del sector dijeron al gobierno que era una mala idea. Si lo que se pretendía era una transición a los fertilizantes orgánicos, hubiera sido mejor un proceso de introducción gradual. En cambio, la prohibición del gobierno entró en vigor de la noche a la mañana y sin tener en cuenta el suministro de alimentos del país. En junio del año pasado, un grupo de 30 expertos en seguridad alimentaria y agricultura informaron al gobierno de la importante pérdida de cosecha que podría producirse si no se anulaba la prohibición. Aquí puedes ver una tabla que elaboraron con las estimaciones de cuánto podría caer la cosecha a consecuencia de esta prohibición. Está claro que estas preocupaciones fueron ignoradas, de hecho incluso se silenciaron. Podemos afirmarlo, ya que un ministro que criticó la política a principios de este año fue destituido de su cargo con efecto inmediato. Por supuesto, ya ves cómo ha evolucionado la situación. La prohibición tuvo exactamente el efecto que los críticos habían predicho y en algunos casos fue incluso peor. Por ejemplo, el año pasado, la producción de grano en el país cayó un 43%. Así es, se redujo casi a la mitad. Esto significaba que los ciudadanos de Sri Lanka que comían arroz ahora tenían que importar ese arroz para compensar el déficit. ¿Recuerdas los 400 millones de dólares que el gobierno quería ahorrar en la balanza de pagos? Pues bien, para compensar el déficit de arroz, tuvieron que importar arroz por 450 millones de dólares. Es como dispararse en el pie uno mismo. Pero si eso es dispararse en el pie, entonces el impacto que tuvo esta decisión en las exportaciones de té fue volarse la pierna. La razón es que las exportaciones de té han sido una de las fuentes de ingresos más estables del país.
ascendieron a 1.300 millones de dólares y el país es responsable de cerca del 5% de las exportaciones de té a nivel global. Además, resulta que los cultivadores de té eran bastante dependientes de los fertilizantes. ¿Quién lo iba a decir? Así pues, se calcula que la producción de té ha disminuido un 18% en Sri Lanka y ha caído a su nivel más bajo en más de 23 años. Por otro lado, el impacto de la prohibición de los fertilizantes tampoco ha sido uniforme en todo el país. En algunos lugares se han producido mayores caídas que en otros. Por ejemplo, en Rajanganaya, donde la mayoría de los agricultores solo explotan una pequeña porción de tierra, muchos dijeron a The Guardian que habían visto una reducción de entre el 50 y el 60% en su cosecha. Según el agricultor Bimulti de Silva, citamos: antes de la prohibición, este era uno de los mayores mercados del país, con toneladas y toneladas de arroz y verduras, pero tras la prohibición casi ha desaparecido. Si hablas con los molinos de arroz, no tienen existencias porque la cosecha ha disminuido mucho. Los ingresos de toda esta comunidad han caído a un nivel extremadamente bajo. Esto, por supuesto, apunta a un nuevo problema. No solo ha repercutido en el suministro de alimentos de todo el país, sino también en los ingresos de cientos de miles de pequeños agricultores, aquellos que menos posibilidades tenían de pasarse a la fertilización orgánica, aunque hubieran estado interesados. Estos agricultores han decidido ahora que, dado que no pueden obtener mucho de sus campos, van a abandonarlos por completo. Se calcula que esta situación podría provocar una nueva caída de la producción de arroz del 50% este año. Todos estos descensos previsibles en la producción de alimentos en el país son quizá la razón por la que el gobierno decidió revertir la prohibición. En una entrevista con Bloomberg News a principios de este año, el presidente incluso admitió que se había puesto en marcha demasiado rápido. Por supuesto, fue demasiado tarde. La crisis de alimentos y combustible abrió viejas heridas y las protestas continuaron. Incluso los manifestantes irrumpieron en el Palacio Presidencial, lo que dio lugar a escenas dramáticas como esta. El presidente huyó del país, volando primero a las Maldivas y luego a Singapur. Dimitió en el exilio y envió su carta de dimisión por correo electrónico al Parlamento del país. A buen seguro, tanto él como el tipo que huyó a Afganistán se van a dar la gran vida mientras la pobreza y las luchas siguen haciendo estragos en el país que abandonaron. Dicho esto, el nuevo presidente acaba de ser elegido y es, el ex primer ministro. No es algo que mucha gente quisiera oír y no hace más que aumentar la frustración por un statu quo que parece estar arraigado en muchos gobiernos de todo el mundo. Hablando del actual primer ministro, algo que nos pareció bastante interesante es que escribió un artículo en el blog del Foro Económico Mundial en agosto de 2018, citamos: "Así es como haré rico a mi país en 2025". Pero lo más sorprendente es que este artículo ha sido eliminado de la página web del FEM y solo se puede acceder a él a través de la Wayback Machine. Puedes encontrar el enlace más abajo. ¿Por qué se ha eliminado? Quizás sea una coincidencia. Aparte, el nuevo presidente va a tener que luchar para recuperar el control y restablecer una apariencia de normalidad. En primer lugar, predice que es probable que la crisis alimentaria se prolongue hasta bien entrado el año 2023 y creemos que está siendo optimista. El gobierno también tiene que arreglar sus finanzas y parece que va a tener que bailar con la más fea. Esto se debe a que están intentando conseguir un rescate del FMI o Fondo Monetario Internacional. Si nunca has oído hablar del FMI o de lo que hace, merece la pena ver nuestro vídeo sobre el tema que encontrarás en la descripción. En realidad, el FMI está bastante ocupado en este momento, ya que también está negociando con Pakistán otro acuerdo de deuda. En cualquier caso, en junio el FMI estuvo en Colombo para mantener conversaciones con el gobierno. Se marcharon sin cerrar un acuerdo. Esto se debe a que hay una serie de aspectos que deben ser aceptados por el gobierno antes de que se pueda conceder un rescate. Por un lado está la cuestión de si Sri Lanka puede realmente devolver los fondos y, en caso afirmativo, si aplicará las reformas que exige el FMI. Las personas que hayan tenido que vivir bajo las reformas del FMI en el pasado sabrán exactamente cómo podrían ser estas. Límites específicos a los déficits y superávits fiscales que podrían perjudicar aún más el crecimiento económico. También se entiende que el país necesita trabajar con los tenedores de bonos globales y los acreedores para reducir la deuda existente. ¿Y quién es el mayor acreedor de Sri Lanka? Sí, así es, China.
Aunque las estadísticas oficiales muestran que China posee alrededor del 10% de la deuda de Sri Lanka, son muchos los que afirman que la cifra se acerca más al 20%. Más abajo enlazamos a este documento que ofrece una imagen más precisa de los préstamos chinos. Básicamente, esto significa que el país no podrá salir de su crisis actual sin China. China tiene que aceptar el plan de reestructuración de la deuda, que no es su camino habitual de conquista, prefieren las infraestructuras como garantía. No es que el país no lo haya intentado. Según afirmó el expresidente en junio, no pudieron aprovechar una línea de crédito de $1.500 millones de los chinos y no pudieron pedir un préstamo de $1.000 millones. En cualquier caso, según el actual presidente, las negociaciones con el FMI están, citamos, a punto de concluir y las conversaciones con los países donantes también están avanzando. Esperemos por el bien de la población del país que sean capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. Llegados a este punto, muchos de vosotros quizás os estéis preguntando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La razón es que lo que hoy puede ser un problema para los habitantes de Sri Lanka, mañana podría ser un problema para nosotros. En primer lugar, hay muchos países que se encuentran en una situación de precariedad similar a la de Sri Lanka, países en vías de desarrollo que gestionaron mal sus finanzas y se vieron afectados por las restricciones de la pandemia. Países que también tienen escasez de alimentos y una política inestable. Acabamos de mencionar que Pakistán está recibiendo un préstamo del FMI, pero también hay países de Oriente Medio y África que tienen problemas. Países que tienen un pasado inestable y son propensos a los disturbios. Permítenos recordarte que la primavera árabe que se inició en Egipto en 2011 se debió en parte a la escasez de pan. El Líbano está atravesando una inflación y unas dificultades económicas sin precedentes y, al igual que Egipto, depende en gran medida del trigo procedente de Ucrania y Rusia. Como sin duda sabes, la guerra en Ucrania ha dejado a la exportación mundial de trigo en una situación desesperada. Puedes encontrar más información al respecto en la descripción. La cuestión es que cuando hay inestabilidad en estas regiones es muy difícil de contener. La gente abandonará sus países en busca de empleo y mejores perspectivas en otro lugar. Esto conduce a grandes movimientos migratorios que podrían agravar aún más los conflictos en otros países donde los recursos ya son bastante escasos. No olvidemos el verano de 2015 en Europa. Hablando de Europa, la cuestión de la inseguridad alimentaria mundial ya no es solo un concepto abstracto para Occidente. En los países desarrollados existe una preocupación legítima por la posibilidad de tener que enfrentarse a la escasez. Y si algo hemos aprendido de Sri Lanka es que los gobiernos que intentan aplicar políticas medioambientales idealistas a menudo lo hacen sin consultar a las personas a las que afecta la política. Esto es algo que, por ejemplo, parece estar ocurriendo en Holanda con las recientes protestas de los agricultores. En este caso, el gobierno intentaba penalizar las emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco, poniendo un tope a las explotaciones ganaderas. Por supuesto, ¿qué pasa si se cumple su deseo y los agricultores reducen el tamaño de sus explotaciones a costa de la seguridad alimentaria? ¿Cuándo las protestas pasarán de ser solo de los agricultores a ser de toda la población? Una revolución política por la falta de alimentos. Afortunadamente, a diferencia de Sri Lanka, Europa no se enfrenta a una crisis energética a gran escala, ¿verdad? Ahora bien, no es nuestra intención hacer sangre con Europa, ya que está claro que hay muchos países que se enfrentan a desafíos económicos. Por tanto, es importante estudiar el hundimiento de países como Sri Lanka, porque pueden ser increíblemente instructivos para evitar que ocurran más cerca de casa. Esperamos que este vídeo haya podido arrojar algo de luz al respecto. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como es habitual, nos gustaría mucho que nos dierais vuestra opinión. ¿Cuál crees que será el próximo país en caer? Si conoces de primera mano la situación en Sri Lanka, ¿te gustaría compartir tu conocimiento? Mientras estás ahí abajo, también puedes encontrar el enlace a nuestra página de redes sociales que detalla el resto de plataformas donde puedes encontrarnos: Twitter, Telegram, Instagram y TikTok. También está el enlace a nuestra newsletter donde proporcionamos nuestra opinión de los mercados de las criptomonedas, que incluye los próximos vídeos y el detalle de nuestra cartera personal. Por último, si te ha resultado útil este vídeo, dale un like, suscríbete y haz pin a la campanita para no perderte el siguiente. Se acabó nuestro tiempo, pero nos veremos muy pronto. Chao, chao.